Bienvenidos a Sin Tapujos, un espacio para debatir temas tabúes que los cristianos pensamos pero callamos. Advertencia: promovemos un cristianismo para personas reales, sin máscaras, esas como tú y como yo que prefieren ser auténticas. Síguenos en las redes sociales y comparte nuestro contenido. Instagram, YouTube y Spotify. Sin Tapujos. Gracias amigos por acompañarnos. El programa de hoy les prometemos que estará buenísimo. Como siempre. Sí, como siempre, pero esta vez con invitados de lujo. El señor Fidel Pérez, Isaías de Jesús y el pastor Aneuri Vargas estarán con nosotros respondiendo a la interrogante. ¿Es correcto que el cristiano haga política o se dedique a la política? Nos hemos hecho esta pregunta un montón de veces. Jennifer y yo sentíamos que no podíamos responderla teniendo en cuenta como muchos aspectos y por eso hemos decidido invitar a los panelistas de hoy. Y bueno, la verdad es que nos preguntamos cómo está bien o está mal que una persona haga vida política activa, se afilie a un partido, haga caravaneo en tiempo de elecciones, conquiste a otros para su partido o se postule para un puesto electivo. Así que hoy intentaremos resolver este meollo. La duda. Bueno, es un lío, Jenny. Siempre, Un pero lío bueno. de ropa, pero vamos a dejar a nuestros invitados que Voy al gallo, al pinto, no, al blanco, al negro. que compartan con nosotros sus opiniones. Muchas gracias. La gran mayoría de cristianos parece no interesarse y hasta se oponen a la participación en la política, porque los políticos son corruptos, porque es un negocio sucio, porque los políticos están desacreditados y cada vez más los vemos de escándalo tras escándalo. Y la política en toda la región de Latinoamérica y en otras partes del mundo está en bancarrota moral. Algunos, sin embargo, argumentan que los cristianos deben involucrarse en la política, porque la política nos involucra a todos y es mejor ocupar la arena política para que no la ocupen los corruptos. La retirada de los cristianos abre un vacío moral que es susceptible a las influencias de políticos que no son buenos. Se está haciendo más común ver a cristianos participando en campañas como candidatos en algún puesto, en algunos partidos o en apoyo a políticos, y eso incluye a algunos adventistas, pudiera ser que se motivan bajo diferentes argumentos. ¿Cómo fijar una posición o formarnos un criterio? ¿De qué lado de este debate estaríamos nosotros? Hace unos años yo visité un país sudamericano en una actividad misionera y al final del programa, fueron unas 2 o 3 semanas, se me acercó una hermana de la iglesia en el almuerzo del sábado para decirme: pastor, quiero hacer una pregunta. La he hecho a otras personas y no me ha ayudado mucho lo que me han dicho. Y entonces me contó que su esposo, que era pastor adventista en ese momento y había sido director de ADRA a nivel nacional, era muy conocido en un lugar donde ADRA funciona de manera muy activa. Este hermano, preocupado por las necesidades que había identificado trabajando con ADRA, decidió que necesitaba una posición de más alcance para poder servir mejor a su país. Y se estaba postulando como senador. Y entonces la hermana me comentaba que muchos en la iglesia habían visto con malos ojos esto y me preguntaba qué pensaba yo acerca de que una persona, por amor a su país, por amor a los pobres, a los destituidos, buscara forma de tener una posición de mayor influencia. La verdad es que yo traté de responderle con una respuesta salomónica. Yo le dije: mira, hermana, si las cosas son como en mi país, y le dije cómo son en mi país, yo recomendaría que eso no se haga, porque la política funciona de manera diferente en cada lugar. Pero antes de yo darle mi respuesta a
a ustedes, lo que compartí con la hermana, quisiera leer brevemente lo que dice el diccionario Vox acerca de qué es la política, porque antes de saber si se puede un cristiano meter en esto o no, hay que definir de qué estamos hablando. Política se define aquí como la ciencia que trata del gobierno y la organización de las sociedades humanas, especialmente de los estados. En segundo lugar, la política es la actividad de los que gobiernan o aspiran a gobernar los asuntos que afectan a la sociedad o a un país. En tercer lugar, la política es el conjunto de los procedimientos y medidas que se adoptan para dirigir los asuntos que afectan a la sociedad o tienen relación con ella. Bueno, cuando vemos estas definiciones, tenemos que concluir que la política es definitivamente un asunto extremadamente importante, porque todo país y toda sociedad necesita ser gobernada y debe haber algunas reglas de juego. Ahora, la pregunta es si el cristiano debe participar en la política partidista, tomando en cuenta, repito, que el contexto de cada país varía. Eso lo discutiremos un poquito más adelante. Sería interesante entonces hacer también una diferenciación entre la política, como usted la está definiendo, y la política partidista, que de hecho la concepción de buena o mala varía mucho en torno al contexto político y social de cada país. En nuestro país, realmente los conceptos desde hace muchos años, en la mayoría de los casos, son muy negativos. Señor Fidel Pérez, está bien que los cristianos participen haciendo política partidista, asistiendo a mítines, inscribiéndose en partidos políticos. Usted sabe, buscando seguidores, haciendo el caravaneo, todo ese meollo, todas esas cosas, diga. Sí, me parece que la iglesia no debe participar en la política partidista. La iglesia no debe prestar sus espacios para apoyar a ningún candidato, a ningún partido en particular. Yo pienso que la iglesia pierde de vista su enfoque, su visión, su norte, su posicionamiento sobre qué le importa, qué es lo más importante para ella cuando aparece en los titulares apoyando determinados candidatos, tratando de hacer cambios sociales desde los ámbitos o de las esferas donde se toman las decisiones, las esferas políticas. Entonces, pierde de vista el llamado que recibió de su Señor Jesucristo. En la Biblia encontramos casos de gente llamada por Dios que, aunque no participó en política partidista porque en aquellos gobiernos esto no existía, pero sí eran gobernadores importantes impuestos por monarcas. Y también un cristiano responsable que está comprometido con su patria, un buen ciudadano, pues entiende que tiene soluciones a los problemas sociales, que tiene un interés por el bienestar de su país. Y qué mejor persona para dirigir un país que una persona cristiana con valores. Eso suena muy bonito. Eso suena muy bonito. Sin embargo, la política tiene sus propias reglas. Las reglas del juego ya están establecidas y eso lo hemos visto una cantidad de veces con personas que traen una agenda bien idealista y cuando llegan al poder se encuentran que hay unas prioridades pragmáticas que hacen que el ideal se convierta en difícil de implementar. Yo recuerdo en particular un amigo de pensamiento muy profundo. Yo tenía 17 años más o menos cuando trabajé con él. Yo trabajaba en el ayuntamiento de mi pueblo, de Jaina. Él era el director del Departamento de Cultura y Deporte y me tocó trabajar con él. Yo era el oficinista de ese momento. Él había sido formado en Francia, de corte socialista, con ideas bien antirreligiosas, etcétera, etcétera. Pero un hombre muy, muy profundo y mi pensamiento fue desafiado. Él me trataba como si yo fuera su hijo. Yo aprendí muchísimo con él. Y él pertenecía a un partido que en ese momento nunca había gobernado, ¿no? Y él era uno de los fundadores de ese partido. Con el tiempo, ese partido llegó a gobernar el país. Y pasó algo muy extraño. Cuando su partido, que gobernó el país por primera vez, tomó el poder, él abandonó la política. Y entonces yo me sorprendí y le pregunté, pero fulano, ¿qué pasó? Entonces él me dice, lo que está ocurriendo no es lo que el profesor, el fundador de su partido, nos enseñó. Entonces estamos hablando de una persona que no es cristiana. Entonces una cosa es
el ideal que yo traigo. Y una cosa es cuando yo llego me encuentro con que las reglas del juego ya están establecidas y es difícil para mí tratar de cambiarlas. Así que es lindo la teoría de que es mejor que alguien con principios sea el que dirija esa orquesta, pero resulta que la orquesta no es tan difícil de cambiar los principios que ya están allí. Pero en la Biblia tenemos el caso de Daniel, José, Nehemías, Esdras, que fueron funcionarios públicos. Sobre el caso de personajes bíblicos que asumieron roles de liderazgo político, funciones públicas en algunos imperios, algunas naciones, inclusive todas paganas. Bueno, ellos fueron elegidos, como decía Laura, ellos fueron asignados, no fueron elegidos por votación como en los sistemas democráticos se actúa. Es decir, un rey asignó o le dio la posición a Daniel o le dio la posición a José bajo la anuencia de Dios, que tenía como plan preservar a su pueblo y también dar a conocer al Dios verdadero en esas naciones paganas. Un dato curioso, pastor, usted me corrige, en ninguno de los casos, ni Nehemías, ni Daniel, ni José, ni los amigos de Daniel pudieron convertir esa nación pagana al Dios verdadero, aunque hubo sí visos de avance, con el caso de Nabucodonosor y otros que dieron a conocer al Dios verdadero y exigieron que se adorara a ese Dios. La presencia de ese hombre de Dios allí, aunque hizo un papel fundamental para que Dios fuera conocido, no cambió el sistema. El sistema siguió siendo pagano. Y estamos hablando de prohombres, de hombres que tienen una estatura espiritual, moral, y ellos fueron allí con una función, y me parece que la función no era cambiar el estado social de las cosas, sino Dios tenía un plan un poquito más allá. ¿Pueden compartirnos algunos ejemplos de cristianos políticos? Quiero compartir algunos casos de personajes que fueron cristianos y además de cristianos fueron políticos. Está el caso de Samson Kiseka, político ugandés, primer ministro de Uganda de 1986 a 1991 y vicepresidente de Uganda desde el 1991 al 94. Era miembro activo de la Iglesia Adventista y anciano de una iglesia, hombre muy religioso, director también de otros grupos religiosos como la YMCA. Hay otro caso de otro adventista muy conocido actualmente en Jamaica, el gobernador general, el general Sir Patrick Allen, pastor adventista, fue presidente de la Unión de las Indias Occidentales, que cubre los territorios del Caribe al occidente, que eran parte del Commonwealth británico. Este señor es pastor y fue delegado como gobernador para toda la isla o país de Jamaica y representante del primer ministro Bruce Golding. Son casos interesantes, pero hay más. Por ejemplo, muy recientemente, creo que han escuchado del caso de Ríos Montt, primer presidente evangélico en América Latina, que fue presidente de Guatemala desde el 82, tras un golpe militar, miren qué simpático, y luego de eso fue encontrado culpable de genocidio y deberes contra la humanidad y condenado a 80 años de prisión. Pues ahí tenemos la ilusión de tener un candidato, suena muy lindo, pero después que están ahí, como se mencionaba, se le complica la cosa. Hay otros más. Muy recientemente hemos visto a Jimmy Morales de Guatemala, que ganó las elecciones, cristiano. Uno que quizás no sabían que era cristiano, Jair Bolsonaro, en Brasil, cristiano evangélico, protestante. Hay otro candidato ahora en Costa Rica, Fabricio Alvarado, ya es diputado y es cantante cristiano, hasta tiene producciones, no sé si se escuchan aquí. Muy bien, entonces, si contamos los presidentes norteamericanos, George W. Bush, George W.H. Bush, Jimmy Carter, Ronald Reagan, hasta Barack Obama, el actual vicepresidente, sí, casi, evangélico, hasta activo. El vicepresidente es evangélico, hasta Donald Trump está afiliado a alguna religión. Por favor. Sí, ahora sí. Bueno, también hay que destacar que históricamente los partidos, sobre todo en naciones occidentales, tienen afiliaciones con iglesias y esto ocurre mucho en Estados Unidos. Sí, así que no es de sorprender que ciertos candidatos pues sean miembros de iglesias que son populares en Estados Unidos, porque sus partidos tienen raíces, y no solo en Estados Unidos, también pasa en algunos países de Europa. Sí, correcto, pero además de eso,
El hecho de que sean cristianos nominales o que pertenezcan no significa que actúen necesariamente como cristianos y que la nación se gobierne cristianamente. Muchas de esas personas que yo mencioné han sido los presidentes que han hecho más guerras, que han causado interrumpir a Fidel, por favor. No interrumpir a Fidel. Bueno, yo quisiera que redefinamos y delimitemos algunos términos para hacer la discusión más provechosa. En primer lugar, una cosa es un cristiano nominal, ¿no? Y en ese sentido, la mayoría de los políticos en Occidente se van a identificar como cristianos, nunca como ateos, ni como... Así sí, que claro. ponemos a un lado los cristianos nominales, no estamos hablando de ellos. Y hay algo también que quiero diferenciar es, Fidel mencionó el caso de un político en Uganda, dijo, en Uganda, y otro en Jamaica, pero hay que tomar en cuenta que una cosa es la política partidista, sí, la cual una persona puede llegar al poder solamente participando en una competencia electoral. Y una cosa es, en el caso del gobernador general de Jamaica, es alguien que fue designado. Y este caso se parece más al caso de Daniel y de José. Con frecuencia, los hermanos que quieren participar en política utilizan el caso de Daniel y de José para justificarlo. Pero a mí me parece que el argumento es muy débil por razones muy obvias. En primer lugar, ni Daniel ni José hicieron política para llegar allí. Así es. Ellos fueron designados porque hubo alguien que vio la capacidad que ellos tenían. Y llegaron en condiciones de esclavos, sin derechos. Es muy interesante. Entonces, en la política, generalmente, la política partidista, las personas no llegan a un lugar ni por sus méritos ni por su capacidad. Y eso no es un secreto para nadie. Entonces hay que diferenciar entre una cosa y la otra. Daniel y José fueron designados por la capacidad que tenían. En ese sentido, tenemos hermanos adventistas que son funcionarios, pero ellos fueron escogidos. Ellos no hicieron lobby, no hicieron cabildeo, no hicieron nada de eso, sino que fueron escogidos. Ahora, en el caso de República Dominicana, y esto no es un secreto para nadie, la forma como funciona la política es un asunto bien complejo. Pero antes de satanizar o dar la impresión de que estamos satanizando la política, es bueno decir, la democracia es una bendición. Y pastor, qué bueno que usted toca este punto, porque entonces ya me estaba preguntando, entonces el cristiano pierde sus derechos civiles. No. De ninguna manera, Laura. De paso, si me preguntaras si nosotros debemos votar, claro que sí, al César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. El cristiano está llamado a ser un ciudadano ejemplar, a cumplir con sus deberes, y uno de sus deberes y derechos es votar. Ahora, si usted me preguntara directamente, ¿un cristiano debería ser candidato para una posición? Yo no quisiera responderle, quisiera que él mismo o los oyentes puedan contestar esa pregunta haciéndose algunas cuestionantes, es decir, haciendo como un balance. Dice, usted debería verificar cómo afecta su testimonio el participar directamente con un partido, con un color, como candidato. Piense en si será reconocido como cristiano o como político. Usted debería pensar qué es lo que usted quiere promover, qué es lo que quiere proyectar. Si usted quiere ser reconocido como el político X, o usted quiere dar un buen testimonio de su cristianismo. Ahora, evalúe el impacto en las personas que tienen una afiliación política partidista diferente a la suya, como barrera de acceso al evangelio. Es decir, no sé en otros países, pero aquí si usted es de un color, entonces usted es enemigo en términos políticos del otro color. Entonces, cuando un cristiano se pone una bandera y un color, entonces está poniendo una barrera de acceso al evangelio. Y eso es ya sea como candidato o como simpatizante. O como simpatizante. Si abiertamente se expresa a favor de uno, inmediatamente o automáticamente se está expresando en contra de otro. ¿Está usted preparado, si usted quiere ser candidato o candidata, para aceptar las alianzas que su partido haga con otras organizaciones políticas, las cuales usted había descalificado y por las cuales usted quería levantarse en contra de que esas personas fueran los que llegaran y asumieran el poder? Y también hay que hacerse preguntas en torno a las creencias de mi partido. Tristemente, cada partido tiene creencias en las que, como cristianos, como estudiosos de la Biblia y seguidores de Cristo, no compartimos en todos los casos. Es decir, tanto un grupo como otro tienen una línea o más de una línea en la que nosotros no estamos de acuerdo como estudiosos de la Biblia. Así que al afiliarme a una o a otra,
voy a tener que aceptar, dicho sea de paso, y promover una de esas tantas creencias Yo quiero hacer que se convierten en doctrinas al final. Definitivamente. ¿Entiende usted que por muy bien intencionado que usted muchas veces el sistema está corrompido completo y que una golondrina no hace verano? Es decir, que usted va a ser parte de un sistema que le va a imponer cuáles son, digamos, en el orden legislativo, cuáles son las prioridades legislativas que se van a aprobar. Y finalmente, tome en cuenta su contexto. ¿Qué significa ser político en su provincia, en su comunidad, en su barrio? Si usted habla del barrio donde yo crecí, la política, el que es de un partido es enemigo de los otros. Claro, Aunque claro. ahora algunos de los que eran enemigos están aliados. Y ahora entonces no sé qué hacer. No sé qué haría. Tenemos que discutir porque al fin y al cabo la política, estoy hablando de República Dominicana, que es el contexto que yo conozco, ¿no? Es pragmática. Es decir, está enfocada en resultados. No es ni ideológica. No, en teoría es ideológica. Cuando un partido nace... Dejó de ser hace buenos años. Nace como ideología, pero en la práctica la política es pragmática. Eso hace que si en un momento el partido contra quien yo me formé, mi definición como partido fue estoy en contra de aquel partido. Pero en un momento, como al fin y al cabo lo que yo quiero es ganar, si para ganar tengo que aliarme con el partido en contra de quien yo estaba en el pasado, nos aliamos. Entonces aquí viene la pregunta. Como cristiano, yo tengo que definir cuál es mi principal rol. En antropología hay un término, algo así como lealtades múltiples. O sea, un individuo mismo tiene diferentes lealtades, ¿no? Uno es, yo soy dominicano, yo soy varón, conflicto de intereses. Yo soy adventista. Entonces, uno tiene diferentes lealtades que atender. Entonces, hay un momento que uno tiene que decidir a qué lealtad yo le doy la prioridad. Ahora, si mi rol como cristiano es ser luz del mundo y sal de la tierra, y cuando yo como político, por definición, ya soy enemigo de un grupo de personas a quienes mi principal rol es alcanzarlo para el evangelio, o sea, hay una limitante. Ahora, hay que establecer un poquito de balance. No estamos hablando en contra de la política en general, porque la política no puede haber un país sin cabeza y sin una serie de estructuras que permitan que pueda funcionar. Lo que estamos diciendo es lo complicado que es para un adventista que quiere ser fiel al Señor participar en un mundo donde las reglas ya están establecidas y que son muy difíciles de cambiar. Sí. Y el otro tema preocupante es que la política como se practica actualmente es llevar a una nación a estar polarizada. O usted está de un lado o está del otro. Ahora imagínense que el pastor Aneuri Vargas va a dar una campaña, pero él es del partido... Una campaña evangelística. Okay. Una campaña política. Sí. Pero él está afiliado o expresa su apoyo a los de tal color, los blancos, los morados, verde, los amarillos, rojo, lo que sea, verde. Sí. Entonces la mitad de la gente que pensaba ir a asistir no va a querer ir porque lo identifica del otro lado. Ya él deja de ser sal y luz de la tierra. La sal entonces pierde su sabor. Pero hay dos extremos. Por un lado están esos hermanos que sin duda ustedes han escuchado que dicen yo no voto, mi candidato es Jesucristo. Todos son iguales. Todos son iguales. Ese es un extremo. Y por otro lado está el de aquellos que o inocentemente o son demasiado cándidos, dicen, no, yo voy a entrar a la política para transformar con mi testimonio, con mis ideales. O sea, yo creo que hay dos extremos, ¿no? Por gran parte de mi vida yo decía que a mí no me importaba quién gobernara. Yo decía, yo tengo mi trabajo, no importa quién esté gobernando, yo tengo mi vida resuelta, yo tengo mis compromisos, yo sé lo que tengo que hacer con mi vida. Sin embargo, llegó un momento en que hubo un cambio de gobierno. Yo tenía una pasolita, yo estaba en mi primer distrito, en San Francisco de Macorís, no voy a decir el año para que no sepan quién era que estaba gobernando, pero yo ganaba, tenía mi salario, yo ganaba 6,000 pesos, mi esposa ganaba 1,500 pesos, y íbamos a un supermercado grande, y con la mitad del salario llevábamos la pasola requete cargada, haciendo balance. Pero en 2 o 3 meses, con este nuevo partido, la economía se volvió un desastre. Y yo que sentía que no importaba a él no le importaba porque vivía bien. Pero de repente, quienes estaban gobernando afectaron mi casa, mi presupuesto. Y en un par de meses,
yo iba tranquilo, mi esposa ya no llevaba ninguna funda en la mano, íbamos sin tener que hacer el equilibrio porque no alcanzaba el dinero. Era más seguro ahora. Entonces descubrí que realmente todos somos afectados por quién está gobernando. Ahora, yo tengo el derecho, yo que viví un tiempo en un país de Medio Oriente donde la democracia no existía, yo les puedo decir, tener la oportunidad de votar es un lindo privilegio. Yo creo que es un privilegio y también es un deber. Yo creo que hay que ejercerlo. Sin embargo, como bien dice la Junta Central Electoral, es un derecho secreto. Yo he votado todas las veces que ha habido elecciones presidenciales, desde que yo soy adulto y he estado en el país, yo siempre he votado. Pero nunca, ni mi esposa ha sabido por quién yo he votado. Y no ha sido nunca por el mismo partido. Entonces es un derecho que tenemos que aprovecharlo. Pero yo decido por quién votar, pero nunca intento influenciar a otros para que ellos decidan por quién ellos van a votar. Así que por un lado, aprovecho el derecho que tengo de participar en las elecciones, de escoger quién va a dirigir. Por otro lado, rechazo como muy inocente y muy cándida, en el caso de República Dominicana, la idea de que una persona va a llegar a cambiar la forma por lo que ya mencionamos. ¿Algún consejo para nuestros amigos que están interesados en participar en la política? Sí, yo quiero dar un consejo a amigos y a personas que, igual que algunos amigos, veo que ponen toda su fe en un candidato como salvador del país o de la situación. Hay un consejo de Salmo 146, versículo 3, que dice: no confíes en los príncipes, ni en el Hijo del Hombre, porque no hay en él salvación. No lo va a salvar este país fulano de tal, o el candidato tal, que va a ser mejor que los otros, porque los otros eran malos, han sido malos, y este va a ser bueno. No ponga tu fe en ningún hombre. Eso es un consejo sabio que está en la palabra de Dios. Hay otro consejo que nos da el apóstol Pablo, o lo da a Timoteo, en 2 de Timoteo 2:4, dice: ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Es decir, debes tomar tu prioridad, debes identificarte con el llamado más excelso que has recibido de tu Señor Jesucristo, y en función de ese llamado deberías moverte. El cristiano debe votar, el cristiano debe cumplir con sus deberes, claro. Pero nosotros estamos motivándote a que no te unas de manera alegre y gratuita a identificarte con partidos políticos, asignándole tu buena fama, tu buen nombre a personas que luego pueden fallarte, porque maldito el hombre que confía en el hombre. Sí, y me gustaría también apelar al sentido de nuestra doble nacionalidad. Somos dominicanos o la que sea su nacionalidad, pero también somos de la nación celestial. Y la Biblia se refiere a los cristianos como embajadores, embajadores del reino celestial. Y una cosa que hace un embajador es ser muy cuidadoso con lo que dice y no se inmiscuye en asuntos de otro gobierno, de otro territorio. Nuestra primera lealtad está con el reino de los cielos. Amén. Y cuando lo terrenal, lo de nuestro territorio que amamos tanto, entre en conflicto con eso, debemos saber dónde poner nuestra prioridad. A mí me interesa mucho saber si la Iglesia Adventista tiene una posición sobre la vida política de sus miembros, sobre si es posible o no que los miembros participen en este tipo de actividades. No la tiene y no puede tenerla. El tema de la política adquiere unos matices muy locales de país a país. La Iglesia como un grupo mundial no puede decidir, y posiblemente haya que hacer otro programa, Fidel, para discutir cómo es que aquí estamos rechazando algo mientras que tenemos hermanos activos en la Iglesia que lo hacen en otro país. Tal vez eso hay que discutirlo en un programa aparte. En el contexto de República Dominicana, yo creo que los cristianos deben aprovechar el privilegio que tienen de votar. Al mismo tiempo, deben tener cuidado de olvidar su doble nacionalidad, como mencionaba Fidel, recordando que aunque son dos nacionalidades, no son iguales ambas, sino que hay una lealtad mayor que yo tengo hacia el reino de los cielos. Cuando llega el tiempo de elecciones, siempre el país se polariza. Y allí es donde el cristiano tiene la oportunidad de ejercer su rol como luz del mundo, como sal de la tierra, porque siempre hay conflictos, incluso de algunas iglesias. El cristiano debe estar allí para mediar, para traer sanidad,
para traer reconciliación. Algo que no es posible hacer si las partes en conflicto me identifican con uno de los dos bandos. Así que como mi principal rol es ser reconciliador, ser mediador, traer paz, yo puedo votar, yo debo votar, pero nunca las personas deben saber por quién yo voté y nunca yo debo tratar de motivar a otros a que tomen la decisión que yo voté políticamente. También hay que considerar, y esto es muy serio, la separación que debe existir siempre entre la iglesia y el Estado. Y de hecho, acerca de las profecías del fin del tiempo y de esta unión estratégica que existirá entre la iglesia y el Estado, es una libertad la que hemos recibido, por ejemplo, en nuestro país y en muchos países de Occidente, esa separación visible entre uno y otro. Y no es intención del Señor que nosotros volvamos a hacer esa afiliación, porque ciertamente en el final de la historia de esta tierra, una de las presiones que recibiremos los que servimos al Señor vendrá por esa afiliación pensada y estratégica. Así que hay que separar una cosa de la otra. Yo creo, hermana Laurita, en ese sentido, tal vez a modo de transición, que un programa futuro debe ser preparado discutiendo el tema de la relación entre iglesia y Estado, el tema de la libertad religiosa y qué pasaría si yo, que tengo tales o cuales principios, llego a gobernar. ¿Qué hago con las personas que no están de acuerdo con mis principios personales? Entonces, en un futuro yo creo que sería interesante discutir ese tema en un programa ya dedicado solamente a eso, pero sin duda, aterrizando, como cristianos estamos aquí como peregrinos y extranjeros. Nuestra meta es llegar al reino de los cielos y ninguna de las situaciones de este mundo deben desviarnos de esa meta principal. Nada, participamos, colaboramos y de hecho en un programa futuro hablaremos acerca de las miles de formas que tiene un cristiano de participar ayudando a su país sin involucrarse en política partidista. Pero en todo caso nuestra misión es ser luz del mundo y ser sal de la tierra. Como hemos escuchado y hemos participado en esta interesante conversación con el señor Isaías, con Fidel y con Aneuri sobre la política partidista, solo queda decir que nosotros tenemos que estar alineados con el cielo y el cielo no está alineado con vivir del caravaneo y con todo eso desastre, así que ya ustedes saben. Hasta luego. Muchísimas gracias por acompañarnos y darle un nivel tan intelectual, ¿verdad? A este podcast de esta semana y a ustedes, amigos, por siempre sintonizarnos. Nos encontraremos la próxima semana. Chao, chao.